¿Imagina usted la importancia de saber cuál es el caudal de un río? ¿Cómo y para qué se lo determina? Para ello, el CADS, Centro de Agua y Desarrollo Sostenible de la SPOL, lleva a cabo investigaciones científicas por hidrólogos especializados en investigar este tema. En este espacio presentaremos de forma breve qué es un caudal, su importancia y cómo determinar el flujo del caudal de un río. Mi nombre es Ivonne Ceballos. Bienvenidos a Cienti. El caudal, flujo volumétrico o descarga, es la cantidad de volumen que pasa por un punto determinado en función del tiempo. Usualmente las unidades están alrededor de metros cúbicos por segundo, metros cúbicos por hora o litros por segundo. El caudal puede estar en condiciones controladas y puede asumirse como constante, por ejemplo, a la salida de una represa en un canal hidráulico. Pero lo que comúnmente ocurre es que el caudal es variable, depende de muchos factores. Por ejemplo, la extensión de una cuenca hidrográfica, la topografía de la misma, el uso de suelo de los sitios que están aledaños al río o el tipo de suelo, entre otros más. Es de vital importancia no solo recolectar información, observar caudales y niveles a lo largo de un río, sino también el saber interpretar los datos posteriores obtenidos en campo para poder comprender la dinámica de un río y así usar los datos con ciertos fines, como por ejemplo la alerta temprana de inundaciones o para poder construir, validar y probar modelos hidrodinámicos con el fin de manejar sustentablemente una cuenca, por ejemplo para irrigación, provisión de agua y los aspectos ecológicos para manejo de los caudales mínimos necesarios, para que un río pueda mantener un estatus saludable e indispensable para la vida. Usted ve que el río tiene una determinada sección, si la vemos nosotros en pantalla, el río tomando la margen izquierda y la margen derecha, usted puede dividir el río en diferentes dovelas, diferentes secciones, diferentes porciones. Mientras más porciones tenga, más exacto es su estimación del caudal. Entonces, nosotros podemos aquí, sobre todo en la parte profunda, pero usted también lo puede hacer en las partes más someras, poder medir la velocidad en una columna de agua. Mientras más mediciones en la columna, mejor estimado es su velocidad representativa. Entonces, en este momento nos encontramos aquí, que es una de las partes más profundas de la sección, y vamos a proceder a medir, primero que todo, la distancia que corresponde a la margen izquierda o la margen derecha según usted necesite. La idea es que usted tenga la distancia horizontal y después la profundidad total. De esa manera usted puede ir estimando las áreas parciales de cada dovela, de cada porción, multiplicar por la velocidad respectiva, tener el caudal parcial y luego sumar los caudales para encontrar el caudal total. Entonces, aquí nosotros estamos en la sección, puede ser 1, 2, 3, 4, y nosotros vamos a proceder a medir. Primero, ubicamos este sensor que tiene un pistón negro, pistón con el cual usted puede estimar la velocidad, y vamos a enviar al pistón lo más profundo posible. En ese momento nosotros le vamos a indicar cuál es la distancia desde la margen izquierda, en este caso 4.30 metros, ya lo hemos medido. Procedemos luego a fijar la profundidad y aquí el aparato, aquí el sensor, en este caso un flujómetro, marca automáticamente la profundidad, .33. Procedemos a confirmar y a medir las velocidades.
Usted puede medirlo en la superficie, puede medirlo a 20% de la profundidad total, a 60% de la profundidad total, a 80% o en el lecho. Entonces en este momento nosotros vamos a poder medir la velocidad y nos va a pedir el aparato, bueno, ¿cuántos puntos vamos a registrar? Si nosotros registramos 2 puntos, 2 opciones, significa que lo vamos a hacer a 20% de la profundidad y luego a 80% de la profundidad, siempre midiendo desde la superficie. Entonces, si nosotros registramos a punto 20, el aparato nos muestra un sensor de color rojo, es decir, no estamos a la profundidad porque estamos en el lecho, recordemos eso. Nosotros procedemos a elevar la varilla hasta que el sensor quede en color verde, ¿sí? El sensor incluso pita, indica que ya está a la profundidad adecuada, ¿ya? Estamos no en la superficie, pero un poco debajo, y procedemos a capturar la velocidad. Esperamos a que el aparato se estabilice, ¿sí? Siempre en posición el sensor normal al flujo, ¿ya? Para poder registrar, nunca nosotros ubicándonos ni delante ni detrás del equipo para evitar hacer remanso, ¿ya? Y entonces procedemos a luego de 10 segundos registrar la velocidad, aproximadamente 0.9 metros por segundo. Anotamos nosotros entonces en nuestra plantilla a esa profundidad. Entonces procedemos a ponerle OK y a registrar la siguiente profundidad. Evidentemente el sensor está en rojo porque no estamos a la profundidad adecuada. Tenemos que bajar la regla. Entonces bajamos hasta que el sensor se ubica, está a 80% de la profundidad y procedemos a capturar la velocidad. Y aproximadamente está en 0.65 metros por segundo. Con eso ya tenemos 2 medidas para el perfil de velocidad. Recordemos que el perfil de velocidad es mayor cerca de la superficie, es algo menor cerca del fondo debido al esfuerzo cortante. Esa no es la única medición, procedemos a mover un poco más el aparato, quizás a unos 90 o 1 metro más de distancia, ¿ya? Siempre en posición perpendicular a la superficie. Ponemos otro punto, distancia a la vertical, entiendo que es casi como 5 metros. Fijamos la profundidad, es decir, enviamos la vara lo más al profundo posible, aproximadamente 0.38 metros, es decir, 38 centímetros. ¿Ya? Ponemos OK y en base a ello el aparato automáticamente va a detectar a qué porcentaje vamos nosotros a medir. En este caso nosotros le hemos dicho que vamos a medir en 3 puntos, es decir, a 20% de la profundidad, 60% de la profundidad y 80% de la profundidad. En ese caso, punto 20, ¿ya? Procedemos a subir la varilla lo más que podamos. Capturamos la velocidad, esperamos que se estabilice, aproximadamente 0.55 metros por segundo. Como dijimos 3 puntos, tenemos que todavía bajar al de 0.60. Si tuviéramos que medir solamente una vez, escogiéramos a 60%, pero como ahorita lo estamos haciendo 3 veces, la estamos incluyendo también. Bien, procedemos a capturar, esperamos que se estabilice el aparato. Una vez que se estabiliza, aproximadamente 0.53 metros por segundo, ponemos OK, verificamos a 0.80, bajamos un poco más la varilla, ¿ya? No es en el fondo, pero prácticamente en el fondo. Capturamos, es algo más baja, 0.43 metros por segundo. Es decir, en este momento nosotros tenemos 3 puntos para poder determinar nuestro perfil de velocidad. Mientras más puntos en la columna, más exacto. Mientras más secciones, más exacto. Si hubiéramos tenido la posibilidad de medir solamente una vez, por ejemplo, puede ser cerca de una orilla, solamente medimos una vez y lo hacemos al 60% de la profundidad. Esa se estima que es una velocidad representativa. No nos sirve medir solo en la superficie, no nos sirve medir en la máxima porque no lo son, no son representativas. Entonces, de esa manera, multiplicando áreas por velocidades, podemos nosotros estimar cuánto es la cantidad de volumen que está pasando por cada unidad de tiempo en este río. No nos olvidemos, por favor, una recomendación,
Cuando midamos secciones transversales, si podemos escoger la sección, tratar de no medir cerca de una roca o de un lugar donde haya salto hidráulico. ¿Por qué? Porque existen pérdidas de energía, velocidades negativas que pueden alterar nuestra medición. En el futuro, con las consecuencias del cambio climático, sea a escala local o global, la cultura de medición permanente del flujo de un río de por lo menos 40 años de datos confiables nos dará más ventajas. Por ejemplo, el tema de las estructuras hidráulicas podría dar lugar a diseños más optimizados, menos sobredimensionados, causando un mayor ahorro a las finanzas del país y un mejor uso del agua. Todo esto podría ser posible con la participación de las empresas públicas y privadas en unión con las academias especializadas. Soy Ivonne Ceballos. Gracias por acompañarnos. Estaremos viéndonos en una próxima temporada de Científico.